Que estamos transmitiendo, hermano. Hoy nadie se ha enterado de lo que hemos hablado. Empezamos a transmitir. El tema que quiero tocar lo he titulado Un asunto de principio. Un asunto de principio. ¿Alguien se le ocurre, o mejor dicho, alguien podría responderme qué es un principio? La moral. La moral. Comienzo, dice Leslie. Un valor. Un valor. Principios. Algo que nos enseñaron desde pequeños. Algo que nos enseñaron desde pequeños. En realidad, hermano, los principios no se enseñan en la escuela, se los enseñan a uno en casa. Amén. Las escuelas simplemente lo que vienen a reforzar aquello. Vienen a reforzar aquello. Por eso cuando un joven en la escuela se le enseña que es normal que dos hombres se unan y tengan relaciones sexuales, cuando alguien escucha eso, un niño escucha eso, lo va a rechazar, porque se le enseñó que eso no es correcto. ¿Cuánto más ahora que el Señor Jesucristo vive en el corazón? Entonces los principios son, y los valores es como un riel por donde se mueve el tren, nunca se va a salir de allí, y va a llegar a un punto preciso. Mientras que nosotros nos mantengamos dentro de esos principios, de esos valores que están en la palabra y que gracias a Dios nuestros padres de alguna manera lo recibieron y nos los transmitieron a nosotros, cuando nosotros los aplicamos y vivimos en función de ellos, nosotros vamos a llegar a puerto seguro. Y aunque tengamos luchas, tengamos conflictos, jamás los vamos a cambiar, jamás vamos a negociarlos, jamás. El mentir, el traicionar, el meter el puñal por la espalda, etcétera, etcétera, eso va en contra de lo que está en la palabra, eso va en contra de los principios y valores que se nos han inculcado. El caballo de Troya es un relato griego, todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Lo hemos leído, yo lo leí hace muchos años, luego lo vimos por la película, un relato griego de Homero en su Odisea, donde habla acerca de aquel ejército de troyanos y que para hacer la paz con el otro pueblo le piden que acepten un regalo de parte de los enemigos y lo introducen, y una vez introducido dentro de las murallas de aquel pueblo, en la noche cuando ya todo el mundo está borracho, cansado por una fiesta, pero de las bravas, y todo el mundo está dormido, dentro del caballo había un grupo de soldados, quizás 10, 15, quizás menos. No era necesario llenar el caballo de mucho, pero unos cuantos. Y luego, cuando todo el mundo estaba dormido, descendieron y fueron y abrieron las puertas de la gran ciudad, y entró el ejército troyano y acabó con la ciudad. Acabó con la ciudad. Sea que esta historia fuese cierta o fuera simplemente el producto de la mitología griega, de ella podemos aprender y sacar muchas lecciones, ¿verdad que sí? Solamente con lo que le acabo de decir, les he dicho prácticamente el resumen de lo que voy a hablar hoy. Sembrar cizaña en nuestro léxico y hasta en el diccionario significa poner enemistad o hacer daño a otro. Así que el término cizaña no es precisamente un término cristiano. Es más, muchos de los términos que se utilizan en la Sagrada Escritura no son precisamente términos cristianos, sino que son términos que se utilizaban en aquella época. Pero la Biblia o los escritores toman esos términos para definir una verdad. ¿Me explico? Entonces, el mismo diccionario define la cizaña. ¿Cuántos conocen la cizaña? ¿Alguna vez han visto la cizaña? Pero la cizaña no precisamente tiene que ser un arbusto.
es preciso. Pueden ser muchas otras cosas. En mi caso, en mi país de origen, Panamá, yo soy agricultor. Me gusta la agricultura. Por eso me gusta comer mucho arroz. Y en los plantíos de arroz que tenía mi familia, que eran miles de hectáreas, miles, así todo verdoso, así. Llegaba un momento en que nosotros preparábamos la tierra, luego que la preparábamos con esas maquinarias, luego sembrábamos la semilla, y luego que sembrábamos la semilla, rogábamos y pedíamos al cielo que lloviese. Y llovía y luego comenzaba a brotar, a germinar la semilla, y comenzaba el campo a verse todo verde, lindo, precioso. Mi familia tenía un cerro, le llaman allá, o un monte grande, le llamaban el Cerro Atila, en honor a un indio que vivió por allí. Y yo cada vez que iba me trepaba allá a mirar todo el arroz así verde. Qué cosa más linda. Pero a medida que iba creciendo el arroz, de repente yo observaba que después de una semana, 2 semanas, observaba que comenzaba también a salir otro arbusto parecido, casi idéntico. Y yo comenzaba a sacarlo así. Y me dice mi abuelo, no haga eso. Digo, no, pero estoy sacando la semilla. Y dice, ¿tú cómo sabes lo que es arroz del otro? Digo, bueno, este se ve como más amarillento, pienso que es este. Dice, acaban de sacar casi todo el arroz que sembraste. Porque es tan parecido la semilla y la cizaña que es difícil diferenciar. Entonces, en el mundo secular, la cizaña es definido por el diccionario de la lengua española como poner enemistad o hacer daño a otro. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, estoy en la introducción. Es hacer daño a otro, meter cizaña, como dice, metiste cizaña, esto es bien tremendo, la persona lo hace con intención. No fue algo que se le ocurrió y lo botó. No, lo planificó, lo consideró, lo reconsideró, lo analizó, lo pensó, inclusive llegó a ¿cómo se llama?, establecer cómo hacerlo y las consecuencias de aquello. Eso es lo terrible de aquel individuo que siembra cizaña. No es una persona que habla por hablar, porque hasta lo podía entender, porque hay gente de lenguada, hay gente que habla hasta por los codos, pero no significa que sea gente mala. ¿Me estoy explicando? Gente que le gusta hablar, pues. Pero el que siembra cizaña lo hace con intención. Y eso es imperdonable, humanamente hablando. Porque lo está haciendo con un propósito, hacer daño. Deseo en esta mañana ser breve, conciso y preciso por algunos planteamientos que haré. Para ello vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Vamos corriendo, San Mateo capítulo 13, verso 24. San Mateo capítulo 13, versículo 24 dice: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores:
recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Primero, hermano, estamos hablando de un asunto de principio. Lo primero que nos enseña este pasaje bíblico, y eso todos lo sabemos, lo hemos predicado en multitud de ocasiones, el propósito, obviamente, de Dios en esta tierra es que proclamemos el mensaje de salvación. El propósito de Dios para con su iglesia es que proclamemos el mensaje de salvación. Es decir, que sembremos el evangelio, la buena semilla. Esto no hay que ser teólogo para saberlo. Lo he dicho en muchas ocasiones, no estamos aquí para convencer a nadie. No estamos aquí para convencer a nadie. Estamos aquí para predicar, para proclamar, para sembrar el evangelio. Para sembrar esa semilla, que es la palabra. Ese es nuestro deber. Para de contar. En el momento que usted y yo tratemos de hacer más allá de lo que Dios nos ha indicado, la estamos metiendo. Estamos haciendo lo incorrecto. Muchas veces nosotros queremos tener una iglesia grande. ¿Cuántos quieren tener una iglesia grande? Todos. Todos. Y aunque usted no lo crea, yo digo que no, porque es más problema, pero en realidad no me quiero. Y ya suena con una iglesia, una tarima así, hermano, para que se dé gusto ahí tocando la guitarra. Para que los hermanos pasen a la hora de la alabanza, gloria a Dios. ¿Por qué no? Hombre, estaría de más. Entonces todos soñamos con una iglesia grande. Pero cuando la iglesia grande es producto de que yo, a la hora de sembrar o de predicar, convertí a la gente, vamos a tener una iglesia grande, pero una iglesia problemática y carnal. Porque la gente no está convertida, sino convencida. La mayoría de las congregaciones, bueno, la mayoría no, una gran cantidad de congregaciones hoy son producto de predicadores que convencen a la gente. Yo lo dije una vez. Venga, acepte a Cristo. Le voy a contar del 0 del 9 al 0. 9, arrepiéntete, porque si no te vas para el infierno. 8, te quedan 8 segundos. Ahí el diablo te está diciendo que no venga, pero hoy es tu día. 7, ya siento las llamas. Tú puedes salir y un auto te puede atropellar. Y 6, y ahí, hermano, la gente está ahí. Ay, paso. Ay, que no paso. Ay, ¿qué será? Y al final se convierte. Pero mentira, se convirtió por miedo. Dios no quiere que nos convirtamos por miedo. Ni tampoco, porque lo he dicho yo, pero quiero corregirlo, ni siquiera por amor. Porque si el impío, que no tiene a Dios, se va a convertir por amor si no está el amor de Dios en él. Pero que se convierta sinceramente, porque Dios trató con él. Mire, hermano, nosotros no tenemos que hacer el trabajo del Espíritu Santo. Dios de alguna manera trata con los hombres. Dios de alguna manera los convence de pecado y ellos tendrán que decidir si rechazan ese mundo y esa vida y se vuelven a él o no. Entonces nuestro deber es sembrar la semilla del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? La buena semilla. Entonces este pasaje bíblico se refiere a una parábola que nuestro Señor está relatándole a los apóstoles. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla, una buena semilla. Ese es el reino de los cielos. Sembrar la semilla. ¿Qué tiene que ver esto con la cizaña? Tranquilo, ya vamos para allí. El mundo y los corazones de los hombres es el campo y la semilla es la palabra. Así que usted cada vez que comparte el evangelio con una persona, usted está sembrando la semilla. La buena semilla. ¿Verdad, Josué? Te agarré. La buena semilla. Así que cuando usted siembra la palabra de Dios, esa palabra no va a regresar vacía. O trae justicia o trae juicio. Justicia para aquel que cree y dice es verdad lo que me dicen, me quiero arrepentir, no por miedo, no por temor, no, yo quiero experimentar eso. Es una decisión que la persona toma. O puede ser que la persona, mire usted, que la semilla le entró, está allí, pero la persona dice, no, a mí no me interesa
El Espíritu Santo lo ha convencido de pecado, sabe que es verdad lo que se le dice, pero él insiste en continuar en ese camino. Entonces, hermano, lo que sobreviene es el juicio de Dios en diferentes maneras. ¿Me explico? Entonces, eso hay que dejarlo claro. El propósito del reino es que prediquemos la palabra de Dios, que sembremos la semilla. Y la semilla está siendo sembrada. La mayoría de ustedes les fue sembrada la semilla. Y gloria a Dios que muchos de ustedes están dando fruto de arrepentimiento. Porque ese es el segundo paso. Una vez que la semilla fue sembrada, una vez que la persona se arrepiente, tiene que dar fruto de arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento se van a traducir en cambios. ¿Me explico? En cambios. Pero también, además de cambios, también se tienen que producir, ganar almas para Cristo. Hay dos maneras de reproducirnos. Reflejando el cambio de Dios en nuestra vida y también ganando a otros para Cristo. Por eso es importante sembrar la semilla, sembrar el Evangelio. Este año, en el mes de marzo, empezamos las células de reproducción. Y ya tenemos 3 lugares. ¿Cuáles son? No les voy a decir. Bien, lo segundo que vamos a observar, lo primero que hemos visto es en el verso 24. Pero mire usted lo que dice el verso 25 de San Mateo 13, del 24 en adelante. Luego el 25 dice, pero mientras dormía, es decir, él sembró la semilla. Y fue en el día, está sobreentendido que preparó el terreno, trabajó duro, sudó, se cansó. Pero una vez que el terreno estaba listo, fue y sembró la semilla, la buena semilla. Gloria a Dios. La sembró. Y luego que la sembró, porque no fue él, o sea, el dueño del campo sembró el campo de semilla, pero no era quizás él, sino habían trabajadores, que eran los que sembraban la semilla. Pero resulta que por el cansancio, o por la fatiga, o qué sé yo, dice que pasó algo. Pero mientras, ¿qué dice? ¿Mientras qué? ¿Es que acaso ellos tenían que dormir? No, ellos no tenían por qué dormirse, porque la tradición en la antigüedad era común que una vez que se sembraba un campo, los sembradores tenían que estar alerta. No tenían que dormirse, tenían que estar alerta por los animales que muchas veces salían del campo a comerse la semilla o los pájaros. En mi país nosotros sembrábamos mucho maíz. Y cuando sembrábamos el arroz, yo manejaba un tractor y yo iba sembrando, y detrás del sembrado iban llegando las garzas, los changos, les llamamos también, unos pájaros negros y bien feos, parecidos a lo que hacen guapacuá aquí. Y otros animales, el talingo, que le llamamos nosotros, y todos esos animales iban comiéndose la semilla. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Que detrás de la máquina venía un grupo de personas espantando a los animales. En otras ocasiones, cuando eran pequeñas hectáreas que sembrábamos maíz, por lo menos mi familia lo hacía, poníamos espantapájaros. ¿Ustedes lo hacían también? Sí. Espantapájaros, para espantar a los pájaros. Y ahí estaba el espantapájaro. A veces yo me metía entre el maíz, hermano, y yo comenzaba a mover el espantapájaro así. Y los pájaros no llegaban, pero eso era un trabajo que hay que estar ahí todo el día. Todo el día, porque ya en la noche no iba a venir ningún pájaro, imagínense. Pero en el día a veces salía yo y llegaba mi hermano, o llegaba otra persona, y ahí estábamos espantando hasta que la semilla creciese y ya no se la pudiesen comer. Entonces dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Los enemigos del reino. Hemos hablado que el reino de los cielos es todo lo que es Dios, y Dios nos ha demandado y nos pide que sembremos la semilla del reino. Segundo, una vez que la semilla ha sido sembrada, vienen los enemigos. El primer enemigo que vamos a encontrar es el sueño. En la Biblia se dieron cosas que por dormirse, hablando figurativamente, las consecuencias no fueron nada buenas. En la Biblia encontramos casos
por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 21, vamos a buscarlo. Ahí se habla que los apóstoles se durmieron. 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Estaban durmiendo. Mientras que el Señor estaba orando, estaba en su última batalla, ellos estaban durmiéndose. Si hay un enemigo dentro de la iglesia, hermano, es el sueño espiritual. Hay hermanos que todo va bien. Dicen, no, tranquilo, ya yo este mes ayuné, vigilé. Una vez a la semana, no, yo busco a Dios en la casa. Yo veo enlace. Yo veo, ¿cuál es el otro canal? Avivamiento. No, pastor, yo escucho Radio Misión Europa, que es la radio nuestra. Yo escucho el pastor todos los días. Eso es bueno, está bien, gloria a Dios, pero hermano, cuando usted depende de esas cosas, usted se está durmiendo. Se está durmiendo. Y los apóstoles estaban ahí. Y el Señor, oye, orad y velad. No se dice que cuando nosotros sembramos la semilla y nos dormimos, el enemigo mete la cizaña. Mete la cizaña. La pregunta es, ¿por qué, hermano, se introdujo la cizaña en el lugar secreto? Cuando ha sido una iglesia que nos hemos caracterizado por la unidad, el gozo, el amor, que pasamos allá. Una comedera, cosa seria que se fue allá atrás. El gozo, la alegría, la música. Y tenemos otras cosas raras, pero jamás se había dado algo semejante dentro del seno de la iglesia como esto. Porque seguramente alguien sembró la cizaña. Pero tan culpable es el que mata la vaca como el que le gana la pata. Culpable fue el que metió la cizaña, pero nosotros también porque nos dormimos. Cuando uno, el espíritu está despierto, cuando el alma está pendiente, uno está, hermano, ahí, defendiendo lo suyo. Si usted siente decirle algo, llámeme. Yo no tengo siempre el discernimiento de espíritu. Pero si usted siente algo que no encaja en una persona, no se lo diga a todo el mundo. Venga, pastor, quiero hablar con usted. Venga, vamos, ¿qué pasa? No sé, pastor, pero... Y dígalo así sin temor. Eso no es bochinche, ni es crítica. Eso se llama una persona que está despierta. Pastor, hay una persona que no sé. Su sonrisa, ay, que esto, ay, lo otro, ay, pastor, qué dulzura, pero detrás de esa dulzura hay una amargura. Hay algo que percibo, hay algo que no encaja. Pastor, me preocupa, quiero que oremos por esto. Eso es una persona que está despierta. Alguien que le dice un comentario. Sí, mira, no, pero espera que oremos por la hermana, por el hermano. Pero tú te entregaste que no voy a por la calle. ¿Cómo? Sí, pero hay que orar por ella. Hay que orar por ella. Pero bueno, para que oremos y sepamos cómo lo vamos a hacer, te voy a contar lo que está pasando. Eso se llama bochinche. Eso se llama crítica no constructiva. Cállale la boca, mira, a mí no me interesa. Y si tú tienes pruebas, tráela a los pastores, llámalos y tú también debes estar presente. Pero la mayoría de la gente dice, ay, no me metas en problemas, no, ya te lo dije yo. Hermano, esta clase de gente no son de mi confianza. Si usted fue uno de los que me dijo eso, no se perdónenme. Pero una persona que tira la piedra, que esconde la mano, no es de mi confianza. Entonces, usted tiene que estar despierto. El primer enemigo del reino es el sueño. Los apóstoles se durmieron. Las 10 vírgenes del Evangelio según San Mateo 25, 5 al 13, se habla de 10 vírgenes. ¿Y cuántas se durmieron? 5. ¿Y cuántas estaban despiertas? 5. Hubieron unas que se quedaron despiertas, las otras no llevaron aceite.
Y mire usted que ahí estaban, y cuando apareció el esposo, esas que estaban sin aceite, esas que se habían dormido, brincaron, ¡ay, ayúdenos, denos un poco de su aceite! Pero ya no se podía hacer nada. Ya no se podía hacer nada, hermano, porque se durmieron. Vámonos a primera de Tesalonicenses. Mire el consejo que nos da el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. ¿Por qué las iglesias hoy, hermanos, se han dividido? Iglesias que se han dividido hasta en 10 iglesias. Pobre pastor, pobre hombre. Y la gente dice, hay un gran avivamiento en la ciudad de Bruselas, en la ciudad de Panamá, en la ciudad de México, en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador, en Bogotá, en el Valle de Dupar, no sé qué. Gran avivamiento, pero resulta que el avivamiento es producto de divisiones. Díganme ustedes, ¿ese es un avivamiento? No, sí lo es, pero es un avivamiento del diablo. Porque es un avivamiento que está promoviendo la división. Y decimos, la iglesia está creciendo. Hermano, una iglesia que se divide no crece. No nos dejemos engañar. Esto no saca amén a nadie. Velemos, hermano. Y muchos de nuestros colegas en el ministerio, pobrecitos, repito, las iglesias se han dividido, pero lamentablemente porque estaban dormidos. Porque el enemigo entró y metió la cizaña. Dice la palabra de Dios, donde estamos nosotros basando este tema, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Porque eso es lo otro. Esta clase de individuos, de elementos, son unos cobardes. Porque ellos tiran el asunto. Pero sabe, hermano, ellos son, eso es del diablo. Eso es del mismo diablo. Primero ellos se introducen. Pero se introducen ¿por qué? Porque la iglesia está dormida. Tengo que reconocerlo. Nos dormimos, hermano. Nos dormimos. Y cuando nos encuentran dormidos, entran. Y una vez, recuerden lo que le dije al principio, viene con esa intención, porque son diabólicos. Una vez que están adentro, comienzan a tirar la cizaña. Y ¿saben una cosa? Yo me he dado cuenta, como agricultor que soy, que no todo terreno produce cizaña. Amén. Y él comienza así a tirar. Donde él encuentra, porque él no le interesa, porque él no tiene discernimiento de espíritu, el cizañero. Pero él lo que quiere tirar, él tira. Y hermano, y en algún lugar, en algunos corazones va a caer. Y cuando hay un corazón herido dentro de la iglesia, cuando hay gente mala y amargada, ahí, hermano, la cizaña llega y cae. Y produce a 100 por 1. Pero si el terreno es bueno y la gente está sana, no puede hacer daño. Eso significa que la gente estará despierta. Es que ni siquiera va a tirar la semilla, porque la gente va a decir, oye, Dios me dice esto, así, 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 ¿qué te pasa? Porque a veces, hermano, a la iglesia entran los brujos también. Pero este asunto no se trata de brujos, se trata de supuestos cristianos que lamentablemente entran a la casa de Dios para hacer daño. Para hacer daño. Eso es triste, hermanos. Yo me decía, pero ¿qué daño le hemos hecho? Pero tenemos que entender la naturaleza del cizañero. Es la naturaleza del enemigo, del diablo. Y el diablo no vino sino a destruir, a matar.
Y por eso fue que esta persona se enojó. Porque dice que vino a destruir, a matar, vino como ladrón a llevarse lo que no era de él. ¿Qué se puede esperar de una persona o de un grupo de personas que actúen de esta manera cuando su corazón está herido, está dañado? Por eso, hermano, mucho ojo. Cuando usted recibe un mensaje, reciba una notificación, una llamada, ya ustedes están bien informados. Y aunque no lo estuviesen, hermano, y usted recibe una información, usted lo primero que tiene que hacer, hermano, perdóneme, pero no sé de qué me está hablando. Yo conozco a los pastores, yo conozco a fulana, yo conozco a fulano, y aunque yo no lo conozca, pero a mí me parece que no es correcto lo que está haciendo. Una persona despierta. Pero la mayoría de la gente que está dormida, ay sí, ¿y cómo fue eso? Ah, yo no sabía en la iglesia. Pero tú no firmaste ese documento. No, yo no lo firmé. Ay, pero qué ladrones son los hermanos, ahí el pastor. Ay, qué tramposos. Ay, yo que estoy congregándome allí. Hermano, con usted, ¿cómo es? ¿A usted se lo digo? No es con usted, pero usted se lo digo. El enemigo dice que entró, hermano. Entonces, el primer enemigo es el sueño. No hablo del sueño físico. Tú miras mucho el reloj. ¿Qué pasa? Déjate esa cizaña. El segundo enemigo, los que siembran mentira entre los hermanos. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Uy, hermano, esto está duro. Pero el pecado hay que tratarlo duro, hermano. Proverbios 6:19. Algunos están desayunando con todo lo que estoy hablando. Amén. Gloria a Dios, hermana, que usted está despierta. Aleluya. O es que no tienen su número. Hermano, mire. Tranquilo, hermano. No, porque eso puede pasar, que no tengan su número, ¿no? Yo no sé, pastor. Amén, hermana, yo tampoco. Yo no sé para. Miren lo que dice el Proverbio 6:19. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Usted sabe que hay gente que maquina, que se acuesta, no pueden dormir si no tienen un plan maligno, maquiavélico para el día siguiente. Usted sabe que la Biblia habla de eso. Eso es lo más perverso que puede existir en el corazón de un ser humano. ¿Cómo le voy a hacer daño al hermano? ¿Qué puedo yo hacer para que la gente lo vea mal y lo odien? Hermano, eso es terrible. Hermanos, lo que siembra mentira entre los hermanos, eso no podemos aceptarlo. Yo jamás puedo aceptar eso. Y aunque fuese cierto algo que se dice, no es la manera. ¿Me explico? Llame al hermano. Hermano, mira, pasó esto así, pero con un espíritu constructivo, no destructivo. Ajá, que te reprendo, tú crees que yo no lo sé, ay, sola, no sé qué, diablo, pero estás poseído, estás poseída, arrepiéntete, hijo y hija del diablo. No, mire usted, hermano, disculpe, yo sé que pasó esto, vi esto, mire, estuvo bien, vamos a orar juntos, eso queda entre nosotros, ¿te parece? Ay, no, gracias, la verdad que no lo había visto. No, si para eso estamos, para apoyarnos. ¿Ven? Ahí se murió todo, se cortó y no pasó más allá. Pero cuando la persona tiene amargura en su corazón, toma eso, se lo dice a la otra persona y lo riega. Porque quiere el mal. Personas que actúan de esta manera son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios.
que siembran falsedades. Mira lo que dice el verso 6, ahí mismo, el capítulo 6, el versículo 19 siguiendo. El testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Una persona que siembra discordia no es de su confianza. Una persona que habla detrás de la espalda de alguien no es de confianza. Yo no me confío de una persona así. Pero pastor, pero cuando ora los diablos salen y ora por los enfermos y se sanan y esto, ¿y qué? Pero habla detrás de mi espalda. Ahora, hermano, yo nunca se me olvida lo que me dijo mi querido pastor hace muchos años. Él me decía, mira, a mí no me impresiona un hombre que ora por los enfermos y se sana, inclusive puede levantar a los muertos, pero si es un bochinchoso y traidor, ese hombre no es mi confianza. La gente se va detrás de lo que hacen milagros, de lo que hacen aquello, de lo que hacen los otros, y dice, wow, y relacionamos eso con valores y principios. Eso no tiene que ver nada con valores y principios. Lo dije al principio, valores tiene que ser, hermano, gente honesta. Gente que cuando te van a hablar mal dice, no, por favor, perdóname. Y puede ser el que te hizo daño y tú digas, oye, la oportunidad para entrar en el que me hizo daño. Pero tú aún así dices, lo siento, sí, él me hizo daño, pero no es correcto. Perdóname. Eso se llama valores y principios. Pero una persona que hace todas estas señales y hace lo contrario, hermano, se pierde y se va al infierno. Entonces no nos dejemos impresionar por eso. Yo prefiero que usted me diga la cosa en la cara, hermano, a la cara. Eso es una persona que hace eso, aunque quizás a veces uno se incomoda, pero es preferible. Y no que alguien te diga, ay, pastor, pero qué saco más lindo. Ay, pastor, usted predica. Mire. Yo tengo 40 años en los caminos del Señor. Y yo nunca había visto a alguien predicar con el poder y la unción como lo hace usted. ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! Usted supera a Gigi Ávila, a Jimmy Swagger, usted supera al mismo Billy Graham. Es más, hermano, hasta el apóstol Pablo. Usted es un hombre... Hermano, cuando alguien me habla así, yo no le digo nada porque, sea como sea, merece mi respeto. Pero yo no me confío. Porque es el mismo que te alabó y te dijo todo eso, luego te sabe que yo sé. ¡Shakata! Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el proverbista. El que siembra discordia entre hermanos, el testigo falso que habla mentira, por favor tengan mucho cuidado. Esta es cizaña en la iglesia. El que siembra falsedad, el que habla tras la espalda del hermano. Tercer enemigo, el silencio. Hay silencio que edifica, pero hay silencio que puede matar. Amén. Mata a callar, dicen en Panamá. Hay gente que calla. Tranquilo, hermanos, yo sé que hay gente que es así aquí. Y no significa que sea lo que voy a decir. Atención. Amén. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero esa gente calladita, que tú no lo ves y uno dice, ay, pero tú eres un santo. Oye, hermano, yo quisiera ser como ella, como él. No se mete con nadie y nadie se mete con ella o con él. ¡Wow! Atención, mucho cuidado. Amén. Yo le estoy predicando un mensaje a la iglesia. Porque lo que sucedió hace unos 4 días atrás, la revolución que se dio, vino como producto de que la iglesia estaba dormida. Yo estaba dormido. Caramba. Yo mismo estaba dormido. ¿Y por qué no reconocerlo? O quizás me percaté que algo no estaba bien, pero no tomé las medidas que tenía que tomar. Pero usted también se durmió. Y el enemigo entró y sembró la cizaña. Y una vez la cizaña adentro, qué difícil ha sido.
Algunos dicen, wow, mira todos los perjuicios que trajo. Perdimos a fulano, a fulano, a fulano. Yo no siento que he perdido a nadie. Porque aquí están, hermanos, los que tienen que estar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con eso les digo todo. Amén. ¿Lo cogieron? Amén. Entonces diga amén. Amén. Pero duele, hermano, cuando tú le das la confianza a la gente, cuando tú le entregas toda tu confianza y tu amor. Duele, porque somos parte de un cuerpo. Pero cuando hay silencio, hermano mío, y toleramos las cosas, Dios tiene que intervenir. Hay silencio que mata. Si usted sabe algo, dígalo. Pero dígalo con prueba. Porque cuando usted dice algo, usted está afectando el cuerpo de Cristo. Esta es una iglesia que nos hemos caracterizado por tratar de guardar la unidad, el respeto. Que vamos a tener lucha, que vamos a tener conflictos, sí, porque la Biblia dice que en este mundo tendríamos conflictos, pero cuando los conflictos se generan dentro del cuerpo, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Y recuerden, hermanos, que estamos tratando con cosas espirituales. Estamos tratando con la iglesia del Señor. ¿Saben que yo un día tendré que estar frente a Dios? Sea que lo hice mal o bien, pero yo un día tendré que darle cuenta a Dios por cada uno de ustedes. Y usted tendrá que darle cuenta a Dios por usted mismo. Entonces mi deber es tomar medidas. Porque si no se toman medidas, si no se ejecuta juicio sobre el mal, la persona persiste en el mal. Así es. Entonces el silencio es un enemigo. El primer enemigo, el sueño. Nos dormimos. Permitimos que fuésemos afectados y que fueran afectados segundas y terceras personas. Y a eso se afectaron otras personas que no tienen que ver nada con la iglesia, es decir, mundanos. Luego, el segundo enemigo, lo que siembran, mentira entre los hermanos, que siembran falsedades, el que habla tras las espaldas. Mire, hermano, nunca haga eso. Nunca haga eso. Mire, lo dijo alguien en la introducción. Eso yo lo aprendí no en la escuela, lo aprendí de mi papá. Bueno, en este caso de mi abuelo Ramón, que ya se murió. Y mi abuelo siempre me decía, usted nunca acepte, desde niño nos lo decía, nunca acepte una acusación si no hay prueba acerca de una persona. Nunca lo acepte. Nunca. Entonces yo crecí con eso. Y cuando conozco la verdad, digo, oye, pero si eso está en la Biblia. Gloria a Dios. Eso está en la Biblia. Entonces tengo que actuar en función a eso. Por eso que cuando Pablo se encontró cara a cara con Pedro, mire, Pedro, el apóstol, los dos colosos de la época, y Pablo dice, le resistía, me dio coraje lo que él estaba haciendo, porque a veces estaba con los judaizantes y cuando se iba, estaba con los gentiles. Y luego volvía y estaba así, hermano, uno acá, otro acá, y Pablo dice, no lo soporto. Y Pablo lo tuvo que confrontar, lo reprendió públicamente. Imagínense. Pero eso es lo lindo y la madurez de dos hombres que entendían el principio del reino. Fueron enemigos para siempre. No, hermano, todo lo contrario. Llegaron a ser dos hombres que entendían los tiempos que vivían. Comprendieron, Pedro comprendió su error. Y Pablo también comprendió que no era su enemigo, que su deber era reprenderle y ayudarle. Entonces, hermano, si usted tiene algo que decirlo, dígalo. Pero dígalo con propiedad, con prueba. Nunca base. Mire, esto se lo digo por experiencia. Soy un joven, soy una persona joven todavía, pero por experiencia. Nunca acepte una acusación contra una persona. Mire usted que no estoy hablando de un hermano. Eso lindo, yo que
sobre los hermanos también. Pero nunca acepte una acusación contra alguien si no hay prueba tangible, realidad, verdad. Nunca dé por sentado algo que simplemente se le dijo. Si nosotros viviésemos en Estados Unidos, usted sería millonario. Porque en Estados Unidos ya lo hubiesen demandado. Y si usted no era capaz de pagar la demanda, lo metían preso. Eso es la ley americana. Por eso mucha gente se ha hecho rica. Porque nada más esperan que alguien levante una acusación. Y si no tiene prueba, te condena. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? ¿Cuánto más en las cosas de Dios? El silencio. Callar ante la injusticia y ante aquellas cosas que se hacen en oculto. Lo tercero, y finalizando, lo primero era que un asunto de principio. Estamos predicando el reino de los cielos. Segundo, hay enemigos en el reino de los cielos. Y tercero, combatiendo al enemigo del reino. Verso 28, vámonos nuevamente a Mateo, donde estamos, Mateo capítulo 13, versículo 28. Y dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es decir, se sembró el terreno de la semilla. Los siervos se vuelven. Y resulta que al dormirse el enemigo entró a la iglesia, en este caso, entró al terreno y sembraron la cizaña. Recuerda que le dije, la cizaña se tira, el enemigo no, él la tira. Y los corazones que no estén bien la van a recibir y van a reaccionar. Pero un corazón libre y sano, cuando la cizaña viene, él está despierto y dice, no, esto no es de Dios. Esto no puede ser de Dios, no puede ser. No lo puedo aceptar. Parece verdad, pero no lo puedo aceptar. Pero cuando el corazón está herido, hermano, lo va a aceptar. Lo va a creer. Esa es la realidad. Porque yo también estuve herido hace años atrás. Dios me sanó. Y cuando usted dice, no acepto esto, aunque parezca mentira, usted toma la manera correcta y dice, no, esto no es cierto, y esto lo voy a presentar delante de Dios. Entonces, luego que sembró, ¿ahora qué vamos a hacer, Señor? Oye, ¿será que podemos entrar y vamos a arrancar la cizaña? Pues la vamos a sacar. ¿Y qué le responde el Señor? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Combatiendo al enemigo del reino. Primero, siendo vigilantes. Vámonos a Ezequiel. Vámonos a Ezequiel en el Antiguo Testamento, verso 33, versículos 3 y 6. Es un texto que yo prediqué sobre este mensaje hace mucho tiempo. Algún día lo voy a predicar, pero hoy voy a hacer alusión a él. Ezequiel 33, versículos 3 y 6. Mira lo que dice. Y él viene venir la espada sobre la tierra, está hablando de la atalaya, y tocar la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiese, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas él se apercibirá, librará su vida. Pero si el atalaya viene venir a la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dios advierte, Dios habla. Es mi deber como atalaya o quien predica aquí. Y muchas veces uno advierte, pero habrán algunos que no pondrán atención, no aceptarán aquello. Y no lo acatarán. Está bien, no pasa nada. Pero luego cuando venga el enemigo, te hiera, Dios va a demandar la sangre de tu cabeza. Pero tú no podrás jamás sacarle a Dios en cara que por qué no te defendió, cuando el atalaya te lo advirtió. Entonces, combatir al enemigo es siendo vigilante. Hay que vigilar, hermanos. Eso va enlazado con el no dormirse. Mira, hay un pasaje en la Biblia
creo que está en el libro de Hechos, no recuerdo el capítulo, no recuerdo, pero dice que Pablo predicaba largamente. Ya algunos me han dicho que yo predico demasiado largo, bueno, gloria a Dios. Pero dice que Pablo predicaba, mire, Pablo sí predicaba largo. Pablo empezaba a las 7 de la noche y era a las 2 de la madrugada y ya estaba predicando. Y Pablo predicaba tan largamente que Eutico estaba en la ventana escuchando el mensaje, bien animado el hombre, pero a mitad de la prédica le dio sueño. Y ahí está. Pero en una de esas, hermano, eso nos ha pasado. En una de esas, ¡plum!, se fue y dice que se esnucó. Se cayó, se mató. ¿Ya lo que ha esnucado? Se desnucó, pues. ¿Ah? Hechos 20. Versículo 9. Se murió. ¿Por qué? Porque estaba dormido, hermano. Cuidado. No se duerma. Le cuento algo para que se relaje. Estábamos en un campamento, hermano. Todos pastores, hermano, de 1700 pastores. Y estaba el hermano predicando y estaba adelante así. Y yo cabeceaba así, hermano, yo cabeceaba. Hermano, créame lo que me pasó. Cabeceé tanto que me fui de frente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Ah? El pico para mí. El que se duerme se lo lleva a la corriente. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces hay que velar, hermanos. Hay que ser vigilante. Vigilante, vigile a su iglesia. Si usted sabe que hay algo incorrecto, llámeme. Pero hágalo de la manera correcta. Amén. Pero no ande con comentarios que yo vi a la pastora como que le metió mano a algo por ahí. ¿Cómo? Sí, tú no ves cómo se viste. Y vi que me dio y como se viste, toma 2 y 4. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo se lo vuelvo a repetir. Yo jamás podré aceptar una acusación contra una persona si usted no tiene pruebas. Jamás lo voy a permitir. Ni lo voy. ¿Por qué, hermano? Porque esos son principios del reino. Y si yo violento ese principio, entonces yo no estoy siendo buen pastor. No tomando una iniciativa por nuestra cuenta. Muchas veces es doloroso algunos hechos que se dan dentro del pueblo. Pero el traer esa situación delante de la iglesia públicamente no es mejor, hermanos. No es correcto. No es nuestra labor tomar carta en un asunto humanamente hablando. Hay cosas que la gente me dice, pastor, pero haga esto, haga lo otro, y usted nota que yo no lo hago. Hay cosas que yo no voy a hacer, porque no me está permitido. Yo no voy a largar a nadie de la iglesia, eso a mí no me está permitido. Jamás lo voy a hacer. Y eso debo aclararlo. Y lo voy a decir, hermano, porque eso seguramente puede llegar a los oídos de ustedes, y es mejor que lo sepa ahora. Pero se está hablando que yo largué a una persona de la iglesia y mandó el mensaje. Hermano, por favor, eso es en contra del reino, en contra de lo que creo. ¿Me explico? Yo con gusto lo podría hacer, para eliminar el problema rápido. Hermano, lárguese de aquí, no lo quiero ver más aquí, como si esto fuera mío. Si por mí hermano, no, sáquelo de aquí. Pero resulta, primero, que esta iglesia no me pertenece a mí. Es la iglesia del Señor. Amén. Y mi deber es cuidar la iglesia de Dios, pastorear la iglesia de Dios. Quien se va a encargar de eliminar y de sacar la cizaña será Dios. Él lo hará en su tiempo. Aquí la Biblia dice que en los postreros días Él lo hará, ciertamente, pero también Él lo puede hacer en estos días. Amén. Jamás yo voy a tomar una iniciativa que va en contra de lo que dice la palabra. La persona misma se elimina con sus actitudes, pero no yo. Eso sí, hermano, que nosotros no podemos tolerar ni podemos permitir algunas cosas que lógicamente
van en contra de lo que dice la palabra. Mire, yo se lo he dicho aquí a Irving, lo de la alabanza. Hemos quedado vacíos aquí, hermano, sin batería y sin piano. Ojalá no se los roben a ustedes también. Porque eso fue un robo. ¿Ah? Un secuestro, nos secuestraron, hermano. Y ahí Miguel no me deja mentir. Miguel, el documento. Sí, es verdad, sí. El documento fue firmado. Entonces, hermano, yo puedo ir fácilmente y decir, hermano, no, pero no vamos a pelear eso, hermano. Al final el perjudicado es quien hizo eso. Pero gloria a Dios, hermano, que Dios va a proveer la batería. Amén. Ya tenemos el baterista, ¿sabías eso? Ya lo tienen yo mismo. Vamos a comprar la batería, vamos a comprar piano. Amén. Pero pastor, se fueron 1, 2, 3, 4, ya se han ido 5 de la iglesia. Y como de plata, hermano, es que la iglesia no depende de usted, depende de Dios. Dios nos ha demostrado que no dependemos de ustedes en ese sentido, sino de Dios. Y Amén. todo lo que usted da, hermano mío, es porque Dios lo puso en su corazón. De manera entonces que todo vino de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. Usted no ofenda lo que tiene porque usted es buena persona. Y decir, ya, ahí están dependiendo de... No. Dios fue el que puso eso en tu corazón. Él tomó la iniciativa. Tú pudiste decir, no lo voy a hacer. Tu problema. Pero Dios fue el que puso la iniciativa. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Entonces hay que combatir al enemigo, hermanos míos. No tomando iniciativas que luego tengamos que lamentar. Yo me enojé con mi pastor. Siempre le hablo de mi pastor, ¿verdad? ¿Han leído el libro? Amén. En la segunda parte voy a hablar bastante más de él. Pero yo con mi pastor le llegué a enojar muchas veces. Porque yo era terco. Y el pastor también me reprendió. Me dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo, ay, sola, mi Padre Santo. Pero aprendí con los golpes. Conclusión. Recomendación. Cuando alguien se levante a hablar de uno de sus hermanos, deténgalo. Y si no, comuníqueselo al pastor o a algún líder. Ahí está en Mateo, no vamos a leerlo, pero ahí está en Mateo 18, del 15 al 17, ahí está la regla. Comunicar a la persona. Segundo, no acepte, por más que parezca cierto, una aseveración contra su hermano. De lo contrario, acarreará juicio. Bueno, esto sí vamos a leerlo. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, donde estoy. Proverbios capítulo 19, 5 al 9. Proverbios 19, 5 al 9. Mira lo que dice. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Amén. ¿Seguimos? Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. ¿Dónde está? Aquí está el 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. Esto es desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero también tiene una aplicación para el tiempo de la gracia, que es la que vivimos.